Bien, como ya hemos comentado estos últimos días, Pamplona sigue acogiendo la sede del 63 Congreso Nacional de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y el 27 Congreso de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Uno de los aspectos relevantes de este evento, del que ahora hablaremos con nuestro invitado, a quien presentamos en un instante, es precisamente la vuelta a la presencialidad. Un aspecto sin duda básico para que se produzca, se está produciendo ya en la práctica, el intercambio, por una parte el intercambio científico, y que este intercambio se complemente con el trato humano que muchos de nosotros, que muchos profesionales, de una forma u otra, hemos echado de menos. La evolución epidemiológica de la pandemia, una pandemia que todavía no ha concluido, por cierto, de la COVID-19, y el seguimiento de los diferentes protocolos establecidos, han permitido y están permitiendo que el Congreso se desarrolle con las necesarias garantías de seguridad para todos los asistentes. Además, para aquellos que por cualquier circunstancia, que por cualquier motivo no han podido desplazarse a Pamplona, también existe la opción de formato virtual que se está desarrollando de forma paralela en el transcurso de este congreso. El programa que se está desarrollando es especialmente interesante, es especialmente atractivo y abarca prácticamente todas las diferentes áreas de la especialidad. También destacar, por cierto, la presencia de la industria farmacéutica con la exposición de productos y tecnologías innovadoras, muchas de ellas relacionadas con la especialidad. Este congreso también sirve de impulso como plataforma a las nuevas generaciones de hematólogos y también como un punto de encuentro de diferentes especialistas en otras áreas médicas. Vamos a hablar con el doctor Víctor Jiménez Yuste. Doctor, encantado de saludarle y gracias por acompañarnos. El doctor Víctor Jiménez Yuste es jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario La Paz en Madrid y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia. Doctor Jiménez, yo le voy a hacer una primera pregunta. Es muy complicado, es muy complejo eso de ser presidente de un comité científico de estas características. Quizás complicado es, pero quizás la palabra es crea una responsabilidad, que es quizás lo que más he sentido yo, una responsabilidad hacia la sociedad, hacia los compañeros, porque el encargo es hacer un programa científico acorde a las necesidades de la sociedad. Además, un poco con la dificultad que hemos tenido durante este tiempo en el cual no teníamos claro esto que has comentado de la presencialidad, si va a ser virtual. Y hemos trabajado un poco en esa, y la verdad que ha sido maravilloso ver cómo la mayoría de los ponentes que invitamos, sin garantizarles realmente si va a ser virtual o presencial, han estado presentes en Pamplona. Con lo cual ha sido complicado, pero sobre todo a mí me ha generado una gran responsabilidad a la hora de poder desarrollarlo. Bien. Estamos en el penúltimo día de Congreso. Mañana es el acto oficial de clausura. Hasta este momento se han cumplido las expectativas que ha generado este Congreso. Si lo hacemos de manera fehaciente y real, totalmente, ¿no? Pero además yo creo que por ese aspecto que has comentado, de volver a vernos, yo creo que además se han magnificado en un sentimiento, por un sentimiento. Yo ves a la gente que está contenta y está feliz de que las expectativas científicas hayan culminado, pero además si le añadimos esa carga emocional, esa carga yo creo que ha sido uno de los congresos que ha generado mayor satisfacción cuando hablas con los compañeros por los pasillos, en los cafés de los últimos años. Por cierto, doctor Jiménez, yo creo que también es una muestra más que evidente del éxito de esta convocatoria el hecho de que se hayan inscrito más de 1.900 profesionales de la hematología y de otras especialidades, ¿no? Lo cierto es que quizás el número hasta lo supera, los últimos datos, pero sí que es cierto que es el congreso que ha tenido más inscritos en la historia de la hematología. Bien es cierto que, como bien has comentado, los dos formatos virtuales ayudan, es decir, que presencialmente esperábamos que hubiera hace unos meses 600, subimos a 800 personas y al final han estado en Pamplona más de 1.300 asistentes, que es un número... Y en el domicilio ha habido, en la versión virtual, como unas 1.000 personas, es decir, se ha batido por 3
por 3 el récord. Se ha triplicado Efectivamente. el poder de convocatoria, aunque siempre se corre el riesgo, entre comillas, de morir de éxito, que no creo que sea el caso, ¿eh? Esperemos que no, pero efectivamente, es un riesgo que se corre siempre. Muy bien, vamos a centrarnos un poco en algunos de los contenidos de este congreso, y uno de ellos, que ahora me comentaba el doctor Víctor Jiménez, que es especialmente relevante, es cómo, de qué manera la hematología ha trabajado y está trabajando y está ayudando al tratamiento de esta pandemia de la COVID-19, que, insisto, no hay que darla por concluida en absoluto. Es decir, todavía tenemos, lamentablemente, pandemia para al menos unos cuantos meses más. ¿Qué papel ha jugado y está jugando la hematología en el tratamiento de la COVID-19? Mira, en primer lugar, me alegra que digas esta frase, que todavía no ha acabado. Es decir, yo creo que el mensaje por parte de vuestros de prensa y nosotros como médicos es hacer hincapié, claro, que la situación es muy buena, pero que sí, no debemos bajar la guardia todavía, claro, en ningún momento. Sí, porque hay una cierta sensación estos días que están empezando ya a bajar las medidas de control y medidas de seguridad. Se respira en el ambiente, en algunos ambientes sobre todo, una cierta sensación de que esto ya está superado, ya está acabado, y no es así. Que los números sean bajos es muy positivo, que la vacunación haya sido un éxito, que nuestro país... Pero Claro, los que trabajamos en los hospitales todavía estamos viendo muy pocos casos, pero casos importantes. claro, Entonces, bien. lo cual yo creo que el mensaje es muy positivo y me alegra muchísimo que lo hagas desde esta tribuna. Y respecto a tu pregunta, el papel del hematólogo, yo lo enfocaría en 3 aspectos iniciales. Sí. Muy al principio formamos parte de los equipos que trabajaban conjuntamente con el resto de especialidades, porque toda mano era necesaria, Claro. estábamos desbordados. Y luego después la relevancia llegó al descubrir que el coronavirus, dentro de su mecanismo fisiopatológico, tiene efectos trombóticos, es decir, hay una trombosis Claro. asociada al coronavirus, Sí. una trombosis que nosotros como especialistas desconocíamos cuál era, pero teníamos otras pistas sobre otras patologías, Sí. y esa trombosis se ha visto que es una trombosis inmunomediada, mediada por la inflamación, y teníamos otros modelos, hemos trabajado en ellos, y fuimos los primeros que empezamos a aportarles Claro. con nuestros compañeros tratamiento, que es el tratamiento anticoagulante. Y quizás los grandes hitos en la supervivencia ahora mismo en la coronavirus, en la COVID-19, han sido los corticoides, que todo muy bien sabes, pero el tratamiento con anticoagulante ha supuesto una mejora en la supervivencia y una mejora además en la mejora de los pacientes. Claro. Y el último aspecto, ya para destacar, ha sido nuestros pacientes. Nuestros pacientes afectados de muchas enfermedades hematológicas son inmunodeprimidos. Sí. Y por lo tanto, el cuidado especial es un cuidado muy diferente al resto de la población. Esta inmunodepresión de algunos pacientes está provocada en algunos casos directamente por la propia patología, por la propia COVID-19, o ya son pacientes que previamente estaban inmunodeprimidos. Efectivamente, es más la segunda parte, es decir, son pacientes con enfermedades oncohematológicas, que la enfermedad per se, más luego los tratamientos que utilizamos, tratamientos que curan la enfermedad, quimioterápicos, inmunosupresores, lo que hacen es suprimir, inmunomodular al paciente, y hace que sea más susceptible a complicaciones más graves asociadas a la COVID-19. Por tanto, ese paciente está en mayor riesgo ya totalmente respecto a otros contigo. Pacientes que no están inmunodeprimidos. Efectivamente. Hablaba usted antes de la trombosis y no sé hasta qué punto, en su momento, el tema de los trombos que padecían algunos de los pacientes se relacionaba directamente con una interacción con algunas vacunas. ¿Esto a estas alturas está constatado que ha sido así o todavía está en fase de estudio? Claro, es muy interesante tu pregunta, porque inicialmente era la relación con la fisiopatología del propio de la enfermedad COVID-19. Veíamos que los pacientes tenían afectación pulmonar, pero que luego hay un empeoramiento súbito. Ya vimos por pruebas que había tromboembolismos a diferentes niveles, y luego posteriormente, cuando ya empezamos a conseguir los hitos avanzando, llegaron las vacunas y se demostró efectivamente que había un cuadro que se describió muy recientemente y que ahora ya conocemos, que es un cuadro asociado con trombosis y trombopenia asociado a las vacunas. Y efectivamente ha habido casos descritos a nivel mundial, conocemos, y hemos sido capaces de alguna manera de identificarlo de una manera muy rápida, conocer los mecanismos, y el mecanismo fisiopatológico también lo conocíamos ya los hematólogos, claro, porque se parece mucho a otras patologías que veíamos previamente. En este momento, doctor, aquellos pacientes, a pesar de que por suerte la fase más
aguda de infecciones parece que está a la baja, pero en este momento, cuando un paciente está infectado por el COVID-19, se le prescribe el uso de anticoagulación para la tromboprofilaxis. Es una pregunta muy oportuna, porque desde el principio ya empezábamos con tromboprofilaxis. El problema era demostrar qué dosis de antiprofilaxis, es decir, si éramos, Claro. íbamos solamente a profilaxis o íbamos ya a tratamiento casi terapéutico, es decir, como si ya tuviera el trombo. Y es lo que, de alguna manera, durante este tiempo de la pandemia, diferentes estudios a niveles internacionales con un gran número de pacientes. Aquí a nivel nacional hemos participado y hemos hecho un estudio liderado por mi compañero Ramón Lecouberri, en el que hemos participado de los centros, para demostrar cuál es la dosis más adecuada. Y ya sabemos que los pacientes necesitan tratamiento profiláctico sin tener trombos, y además sabemos que las dosis tienen que ser más elevadas, ¿de acuerdo? Porque la infección por coronavirus tiene una gran tendencia a provocar trombosis, con lo cual se ha ido conociendo esto en estos meses. Según algunas investigaciones, y esto usted nos lo puede constatar, algunas investigaciones parece que han demostrado en esta fase que ya estamos superando un aumento de la mortalidad en pacientes oncohematológicos a partir de la COVID-19 respecto a otros pacientes infectados que no han sufrido esta tasa, este aumento de la tasa de mortalidad. ¿Esto ha sido así? Si pensamos que la COVID-19 es una enfermedad que cursa en fases, una fase inicial de infección y luego aproximadamente al cabo de unos días empieza esa tormenta de liberación de citoquinas, pues bueno, nuestros pacientes que de algún modo tienen una patología de base que les condiciona una menor capacidad de defensa frente a las infecciones, obviamente tienen mucho más riesgo, y además esta respuesta inflamatoria no la hacen de forma adecuada. No tiene una respuesta, no son capaces de formar una respuesta inflamatoria e inmunológica adecuada, con lo cual todo eso condiciona a que tengan mayor mortalidad algunos subgrupos de nuestros pacientes, algunas patologías en concreto, y también sumado que en algunas de nuestras patologías en concreto aparecen en edad avanzada, con lo cual otro factor de riesgo también sería la edad avanzada, con lo cual la respuesta sería sí. Y en esos grupos nos hemos centrado, y la verdad que a nivel nacional se ha hecho grandes registros. La aportación de España en este grupo, con las series nacionales, las series de algunas comunidades autónomas como la de Madrid y otras, de cómo evolucionan nuestros pacientes, identificando los factores de riesgo, ha ayudado a los hematólogos de todo el mundo a saber que si un paciente tiene esta patología, pongamos más énfasis en protegerle, en la prevención, porque es un paciente que tiene un alto riesgo, si contrae la COVID-19, de poder mortalidad o al menos consecuencias muy graves. Claro. Doctor, antes de continuar, le voy a pedir que nos clarifique dos conceptos. Hablamos de trombosis y hablamos de trombofilia. Vamos a clarificarlo porque algunos de esos pacientes que lamentablemente se infectaron de COVID-19 tenían ya una trombofilia adquirida, ¿no? Explíquenos la diferencia entre ambos conceptos y el riesgo que puede haber supuesto o que puede suponer que un paciente se infecte de COVID-19 y tenga adquirida una trombofilia. Son conceptos muy parecidos pero diferentes a la vez. Trombosis es ya el evento final, es decir, el evento que conduce al diagnóstico, es decir, para el público en general, pues cuando se inflama la pierna y hay una trombosis en la pierna o un tromboembolismo pulmonar o un efecto isquémico a nivel cerebral, es un fenómeno trombótico, es decir, una obstrucción de un vaso. Ese es el resultado final de una trombosis, sea en el territorio de las arterias o las venas. Eso es un fenómeno trombótico. Y luego la trombofilia es como un estado que predispone a la trombosis, que puede ser, como bien dices, adquirida, es decir, nosotros no tenemos esa tendencia, pero una patología, te pongo un ejemplo fuera de la COVID, si nos rompemos una pierna, nos ponen una escayola y nos inmovilizan, ¿de acuerdo? La pauta actual es ponerse heparina a todo el mundo. ¿Y es por qué? Porque se demostró con los años que la inmovilización de la pierna hace que la sangre retorne por el sistema venoso, haya un remanso de la sangre y eso favorezca la formación de un trombo
y llega al pleural. Pues es una trombofilia adquirida, es algo que no tenemos y se adquiere. Pero luego hay personas que genéticamente tienen una serie de mutaciones en los genes que intervienen en la coagulación, que tienen una predisposición genética, que puede ser grave, con trombosis en la juventud, o simplemente estar ahí larvada, y cuando aparece la coexistencia de otro evento adquirido, se produce la trombosis, ¿de acuerdo? Entonces, la trombofilia es una tendencia congénita o adquirida a la trombosis, que puede ser mayor o menor en función de la alteración que produce esa tendencia. Sí, doctor Jiménez, antes usted hacía referencia a la trombopenia inmune. Sí. Que es otro de los aspectos interesantes a comentar, ¿verdad? Sí. Por favor, defínanos, ¿qué es la trombopenia inmune? Es una patología adquirida también, es decir, no nacemos con ella, en el cual nuestro sistema inmune, al igual que padecemos otras enfermedades autoinmunes, que a lo mejor la población en general conoce más, como la artritis reumatoide, la enfermedad inflamatoria, el Crohn, la colitis ulcerosa, la tiroiditis autoinmune, es decir, es un trastorno autoinmune. Aquí se focaliza este sistema inmune a atacar a las plaquetas. Las plaquetas son unas células que necesitamos en la sangre para, digamos, para formar el coágulo, para que no tengamos hemorragia. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que tenemos una trombopenia, es decir, una bajada en la cifra de plaquetas debido a un trastorno autoinmune. Es decir, nosotros mismos nos destruimos nuestras plaquetas. Y es muy prevalente en la población cada vez más, y se han hecho muchos avances al respecto en este campo. Hablando de avances, creo que es interesante, doctor, que nos comente, aunque sea a grandes rasgos, qué se ha hecho o qué se está haciendo actualmente para optimizar al máximo el tratamiento de la hemofilia en sus diferentes variantes. Yo creo que es una buena pregunta, ahora que estamos hablando constantemente, sobre todo en el mundo de la oncohematología, de la medicina de precisión, la medicina personalizada, lo que llaman los americanos que una talla no viste a todos. Es decir, eso que conocemos o se está trabajando en el mundo de la oncohematología, en el mundo de la hemofilia llevamos trabajando mucho tiempo. Es decir, son diferentes pacientes, todos los pacientes tienen una característica común, que es un defecto de la coagulación que les produce una tendencia hemorrágica. Dicho esto, hay pacientes que tienen diferentes características, no es lo mismo un chico joven, activo, que hace deporte, una persona sedentaria, una persona más mayor, con afectación articular. Es decir, que cada uno necesita un tipo de tratamiento, una dosis, y esta optimización no solamente busca la calidad de la vida del paciente, que el paciente se integre en la sociedad, sino además lo que busca es optimizar los recursos económicos que son limitados. Con lo cual, la optimización del tratamiento, ahora que tenemos una gran posibilidad con nuevos tratamientos, con diferentes opciones, con un futuro muy esperanzador, yo creo que es otra de las estrellas de este congreso y de lo que estamos trabajando los que nos dedicamos a la patología hemorrágica. Vamos a hablar ya para concluir de la terapia génica, pero antes, en este orden de cosas, este concepto de optimización, ¿algún dato relevante que se haya comentado en el congreso? Efectivamente, hubo una parte dedicada a este aspecto, a intentar poner un poco negro sobre blanco cuál era realmente la situación actual, cómo hemos llegado hasta aquí y cuáles son las diferentes dianas, porque ahora mismo tenemos un abanico de tratamientos muy importantes, pero no todos están indicados para todos los pacientes. Un poco por todo el contexto que le he comentado previamente, antes de diferentes condiciones, y yo creo que ha habido un gran avance. Era uno de los objetivos que buscábamos desde el comité científico, que se pusiera encima de la mesa, es decir, que pudiéramos discutir no los tratamientos siempre de forma aislada, sino conjuntamente para poder de alguna manera perfilar, ¿de acuerdo?, cuál es el adecuado a cada uno de nuestros pacientes. Bien, sin duda, un punto y aparte merece la terapia génica en relación al tratamiento de algunas enfermedades hematológicas. Yo tengo entendido que al menos hasta ahora, si no es así, usted ahora lo complementa, básicamente el tratamiento con terapia génica estaba circunscrito por una parte a la hemofilia y algunas anemias, pero ¿el campo de acción va aumentando? Efectivamente, cada vez hay más y hay fuera también de la hematología. Pero lo que sí que es cierto que cuando buscamos una curación, generalmente son enfermedades congénitas, es decir, es una alteración genética en este momento actual, que lo que intentamos es sustituirla, ¿de acuerdo?, ese gen afecto desde fuera con un material genético sano que sea capaz de producir. Y la hemofilia ha sido como el modelo y es la que está más avanzada. Y digo más avanzada porque los tratamientos comerciales
las compañías que ya están... Claro. En el 2020 pensaban lanzar los productos. Las agencias regulatorias, tanto en Estados Unidos, la FDA, como la Agencia Europea, les pidió más datos a largo plazo y esperamos que en el 2022 podamos tener en el armamento terapéutico europeo un fármaco para curar la hemofilia. Y eso es un gran avance. Será la primera enfermedad hematológica congénita que podamos curar. Es decir, estamos muy cerca de conseguirlo. Muy cerca. Y la playa de ensayos clínicos que están en marcha actualmente, 5 en hemofilia A, 3 muy avanzados en hemofilia B, que podemos tener hasta 8 tratamientos a la vuelta de la esquina, con diferentes vectores virales, con diferentes estructuras, pero que podamos decir, vamos a ser capaces de normalizar a nuestros pacientes, algo que era impensable hace 20 años. Doctor Jiménez Yuste, ¿de qué depende? Bueno, ¿de qué depende? Creo que lo tenemos todos muy claro. Quiero decir, ¿de qué depende que se avance en la investigación en este campo que estamos ahora comentando, terapia génica para diversas enfermedades hematológicas? Depende fundamentalmente de la inversión. Quiero decir, ¿a qué nivel estamos en este país para conseguir dar ese paso, espero que definitivo, ahora usted lo comentaba, en función de la disponibilidad de recursos que tengamos? Yo creo que nuestro país, en todos los campos de la medicina, en la hematología en concreto, y si vamos avanzando más en el campo de la terapia génica, tiene una gran dualidad. Tiene grandes investigadores, tiene grandes centros de tratamiento. Estamos en la cabeza de la hematología a nivel internacional, con lo cual tenemos... Y la gran dualidad es un poco luego la accesibilidad de esos fármacos una vez que se aprueban al mercado, ¿no? Y esa es la gran pelea que tenemos los hematólogos. Yo creo que ya nuestro presidente, en la rueda de prensa inicial, habló de esto, de ese retraso hasta de 15 o 18 meses desde que EMA aprueba los fármacos hasta que llegan al mercado, con lo cual en esa dualidad estamos trabajando, pero no será porque los centros españoles no son punteros. En el campo de la terapia génica estamos a nivel de cualquier centro a nivel europeo, estamos punteros. Va a haber pacientes españoles, ya ocurre que se han curado la hemofilia gracias a los ensayos clínicos que se han desarrollado en España. Y bueno, esta es la gran dualidad. Por un lado depende de toda la investigación y por supuesto en un futuro de la accesibilidad y la financiación de los nuevos tratamientos. Doctor, ¿cuáles son las enfermedades hematológicas con más prevalencia? Dentro de la hematología, las enfermedades más prevalentes en principio son las patologías que tienen menos trascendencia clínica, es decir, las que por supuesto tienen más arraigo en la población. La anemia, por ejemplo, la anemia ferropénica, que es probablemente la anemia más común en el mundo, es decir, la pérdida a través de la menstruación en las mujeres conduce a una anemia ferropénica, sangrados digestivos, sangrados urinarios en los varones, es decir, sea la prevalente. Y luego posteriormente, seguramente en segundo lugar, en cuanto a prevalencia, sean trastornos hemorrágicos leves, es decir, pequeñas alteraciones de la coagulación de las plaquetas que la población en general tiene y que muchas veces no están diagnosticadas. Y a partir de ahí ya, desde luego, lo que es la patología oncohematológica sería el tercer gran bloque, con diferentes patologías con mayor o menor prevalencia, pero que cada vez tenemos más conocimientos de ellos, más relevancia, y por eso están teniendo mucha más información, mucho más conocimiento de la población general de estas patologías. ¿Por qué? Porque la hematología ha avanzado muchísimo en este aspecto, la oncomatología. Los tratamientos mejoran, los tratamientos curan, los tratamientos dan una esperanza de vida en los últimos años radical en muchos pacientes, ¿de acuerdo? Que en ese aspecto probablemente estemos un pequeño paso por delante que nuestros colegas los oncólogos como tal. La oncomatología tiene enfermedades que realmente hemos conseguido curar. Hemos curado enfermedades que hace 20 años eran mortales, se curan con los nuevos tratamientos. Y cuando digo curación, es curación completa. Doctor Jiménez Yuste, vamos a concluir lógicamente, con una última pregunta. En base a su experiencia, además como presidente, como antes decíamos, del Comité Científico, después de estar viviendo intensamente estos últimos días aquí en el Congreso, como especialista en hematología, incluso a nivel personal se lo pregunto, ¿cuál sería el reto que le gustaría alcanzar
dentro de las diferentes alternativas, diferentes posibilidades que existen y en las que se está investigando actualmente, el reto a nivel hematológico para el próximo año? ¿Qué le gustaría decir frente a estas cámaras? Hemos conseguido esto. Bueno, yo creo que si me preguntas de forma muy global, el reto yo lo centraría en los pacientes. Fíjate, hemos conseguido mejorar de un año en adelante ¿Sí? la calidad de vida y de nuestros pacientes. Sé que es algo muy obvio, algo muy sencillo y algo bastante... pero muy razonable. Pero razonable, porque yo creo que todo lo que estamos aquí, tanto a esta ciencia, está dirigida únicamente a nuestros pacientes. Claro, son los destinatarios finales de todo el esfuerzo a diferentes niveles. Yo si el año que viene vuelvo y veo que todo el esfuerzo que se ha hecho al final ha repercutido en que nuestros pacientes tengan una mejor calidad de vida, ya sea en términos de que hemos mejorado la curación, de que hemos mejorado su actividad física, en general, yo creo que me saldría satisfecho si pudiéramos el año que viene vernos aquí y decirte, creo que lo hemos conseguido. Claro, pero todo esto no sería posible, lógicamente, el que todo ello repercuta en la calidad de vida del paciente sin que exista un avance científico previo. Por supuesto. Y vamos a concretar un deseo en este sentido. Yo creo que dos o tres grandes puntos. Yo creo que el avance de la terapia CAR es sin duda una revolución, viene para muchas nuevas patologías. Yo creo que en ese aspecto vamos a conseguir trabajar. Todo el mundo de la terapia celular, la inmunoterapia en la hematología va a tener una gran relevancia, y en el mundo de las coagulopatías, sin lugar a dudas, la curación de las enfermedades como la hemofilia a través de la terapia génica. Yo creo que el año que viene tendremos ya un salto de calidad que probablemente podamos ir consolidando en los próximos años. Pues el año que viene, doctor, espero reencontrarle en esta misma sala y que ese salto de calidad se haya producido y que podamos comentarlo conjuntamente frente a las cámaras. Muchísimas gracias, doctor, muy amable. Muchísimas gracias a ti por este tiempo. El doctor Víctor Jiménez Yuste, como antes decíamos, jefe de servicio de hematología del Hospital Universitario La Paz en Madrid y presidente del Comité Científico de la Sociedad Española de Trombosis y Hemostasia.